seas tú glorificándote. Si ha venido un corazón abatido, te pedimos que seas tú consolándolo a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Y decimos todos amén. Muy bien, continuamos con, en verdad, una poderosa conversación que el Señor Jesús ha estado teniendo en este capítulo 3 con un religioso, con un fariseo. Y hemos estado un poco más tiempo en este capítulo porque hay tanta verdad que contiene, demasiada. Mire que en él, si usted lo ha leído, en él encontramos la vida eterna, encontramos condenación eterna, encontramos amor. En este capítulo nada más encontramos fe, encontramos juicio. Y mire qué cosas, que también en él aprendemos que aunque por la soberanía de Dios es que nosotros somos salvos, también en él vamos a aprender que eso no quita la responsabilidad del ser humano, que cada persona tiene que tomar una decisión. Muy aparte que sea la soberanía de Dios en cuanto a nuestra salvación, ¿verdad que sí? Tiene que estar eso claro en nuestras mentes. Y podemos ver que en los primeros 21 versículos el Señor está enseñando acerca de la salvación. ¿Cómo lo hace? Como dije al principio, lo hace teniendo una conversación con un hombre extremadamente religioso. Nos está enseñando. Y miren que hemos dicho, ¿verdad?, que este hombre es uno formidable. Es un hombre religioso, que había llevado o que estaba en un nivel, podríamos decir, muy elevado en cuanto a lo que era la tradición rabínica, en cuanto era la creencia. Y es tan tremenda la posición de este hombre que incluso, si se recuerda, el Señor mismo reconoce su posición y le llama el maestro de Israel. No era cualquier hombre. Y sin embargo, nos encontramos al Señor evangelizándolo. ¿Por qué? Porque Él entiende, o mejor dicho, Jesús entiende que está en pecado, que es un pecador, pero Él no entendía su pecaminosidad. ¿Por qué? Porque claro, al compararse con los demás, su vida se veía impecable. ¿No ha visto usted o ha conocido ese tipo de personas que por encima, wow, impresionan a cualquiera? Amén. Y solo aquellos que lo conocen o la conocen son los que saben. Pues más o menos era la situación de este hombre. ¿Por qué? Porque ya el Señor no solamente lo había identificado a él, sino a todos sus colegas como unos hipócritas. Incluso el Señor los llama hijos de Satanás. Pero mire qué terrible con ellos. Ellos se sentían tan justos o se sentían tan intocables que cuando el Señor delató esto en sus corazones, no tuvieron otra cosa sino que acusarlo al Señor y le dijeron, este lo que tiene es un demonio. Por eso es que habla así de nosotros, que somos la élite. Y mire que hasta dónde se extendieron, que incluso todos aquellos que seguían al Señor Jesús también los vieron como malditos. Ahí lo ven en Juan capítulo 7, el versículo 49. Cualquiera que creía, no, ustedes son unos iguales a ellos. Pero aún con todo esto, este hombre Nicodemo viene a Jesús, se acerca a él. ¿Por qué? Porque él tenía la esperanza en este único hombre que pudo saber lo que había en sus corazones, en el único que se había atrevido para delatar y a enfrentarlos, porque nadie lo hacía, ¿o no? Ellos eran los fariseos. Pero Jesús, al igual que Juan el Bautista, ningún problema tuvo. Ahora, él vino porque se sentía también perdido. Qué lindo, amén, cuando tenemos ese sentimiento. Había algo en su corazón, él sabía, se sentía turbado.
Él sabe que no tiene la vida eterna. Este hombre, Nicodemo, mis hermanos, no podía decir lo que Pablo dijo en el capítulo 8. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Él no podía decir eso. Mire, recordemos que Nicodemo ha estado observando al Señor, ha estado observando los milagros del Señor, y esto lo hacía entender que Jesús tenía que venir de Dios. Oiga eso, no está diciendo que Jesús era Dios, solo está reconociendo que venía de Dios. No es suficiente. Pero viene, ¿verdad?, esperando encontrar en él alguna respuesta a la angustia de su corazón. Y para mí esto es interesante de veras. ¿Por qué? Porque Nicodemo, él sabe que Dios existe. Nicodemo, él sabe que hay salvación. Nicodemo sabe que hay condenación eterna. Pero aparte también Nicodemo, él sabe que es respetado por la sociedad. También entiende que está lleno de buenas obras. Todo ese conjunto de cosas está ocurriendo en el corazón de este hombre, pero no hay paz. Hay algo que lo molesta. Y mire, no cuenta él con esa esperanza segura de que un día cuando la trompeta suene. No tenía esa seguridad, y entonces espera que este hombre que viene de Dios le diga algo más que él necesita hacer, o algo que deje de hacer. Y muchas veces, ¿verdad?, es nuestra reacción a la manera como vemos la salvación. Así que yo quiero que vaya de nuevo a este capítulo 3 de Juan, para que aprendamos del Señor cómo el Señor evangeliza a un hombre tan conocedor de la Biblia y tan duro de corazón. Amén. ¿Lo tiene? Para esta vez vamos a leer del versículo 11 al 18. Métase en la historia. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Oiga esto: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él fuese salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira la actitud de Nicodemo. Si recuerdan, cuando él viene al Señor Jesús, le dice rabí, le dice maestro. ¿Por qué? Porque a los mismos fariseos, a ellos les gustaba ser reconocidos de esa manera. Y sin embargo el Señor ignora el elogio e inmediatamente se va, como quien dice, al problema, al asunto, y le hace ver que el hombre está perdido y lo que necesita es nacer de nuevo. Y la analogía en sí implica que esto era algo imposible para Nicodemo. Nicodemo, que era un hombre que, como todo ser humano, él podía manejar la situación. Mis hermanos, mis amigos, va a llegar un momento en que usted no va a poder manejar la situación. Ojalá que el Señor nos lleve a ese punto. Porque también el Señor Jesús le dice, siguiendo esta analogía, que Él no puede hacer nada para cambiar su situación. Te es necesario nacer del Espíritu.
Y le recuerda que el Espíritu Santo es como el viento, que aunque es invisible, Él hace lo que quiere, indicando la soberanía de Dios, la dependencia de Dios. Es decir, que Nicodemo lo que necesitaba era de que Dios le diera vida espiritual. Si hay una desesperación en el corazón humano es precisamente por eso, porque espiritualmente está muerto si Cristo no vive en ese corazón. Y eso era lo que ocurría con este hombre. Es decir, él necesitaba esa vida. ¿Por qué? Porque lo había entendido que sus obras no le han servido para nada. Jesús le dice, él prácticamente le está diciendo, no es por ser bueno, porque Nicodemo mejor que nadie sabía que bueno no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. y la verdad es que esto pone de cabeza la creencia de Nicodemo, pero quisiera añadir que esto pone de cabeza a todo el sistema falso religioso que todavía existe en el presente. A todo sistema. ¿A qué me refiero? Porque todo falso sistema religioso en el presente nos enseña que de la manera como llegamos a Dios es por hacer buenas obras. Isaías se dio cuenta que las mejores obras del ser humano en cuanto a la salvación se trata, dice que son como trapos de inmundicias. No se trata entonces de lo que debemos, lo que podemos hacer o dejamos de hacer. Por eso, mire mi hermano, por eso era que los fariseos se sentían seguros en su propia justicia. Porque cuando se comparaban sus obras con los demás, eran buenos sin comparación. Y eso el diablo utilizaba para justificarlos. No se deje engañar de esa manera. ¿Cuál es el engaño? Yo no puedo creer que Dios, siendo tan bueno, va a enviar a una persona como yo, porque sé que soy malo, pero como quiera soy algo bueno. Y esa es la lucha. Y esa era la lucha que tenía este religioso. Le digo algo, sabe que este modo de pensar no solo existe en las religiones, incluso existe en una persona que es atea, que no cree en Dios. Hace poco escuchaba a una atea prominente y ella decía, yo no necesito de la salvación de ningún Dios, ni necesito ser buena para ningún Dios. Todo lo que yo entiendo es que necesito ser una persona buena y una persona buena soy. Y aunque no lo acepten, el ateísmo viene a ser también otro tipo de religión, donde la misma persona es el Dios, donde la persona es la que decide lo que es bueno y lo que es malo. Ojo con eso. Porque ese orgullo muchas veces también puede entrar en un hijo de Dios cuando está en rebeldía. Yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y ese es un principio de orgullo. Jesús entonces le dice a Nicodemo que para alcanzar la salvación no se trata de dejar de hacer alguna cosa. Para nada. ¿Por qué, mis hermanos? Le explico esto. Porque cuando alguien sin Cristo empieza o comienza a hacer alguna cosa buena, eso solo es moralismo. Y si alguien sin Cristo simplemente cumple con los rituales de una religión, eso solo es religiosidad. Pero ninguna genera el corazón. Ninguna. El único que puede hacer ese milagro sigue siendo Cristo. Amén. ¿Cómo lo hace? A través del conocimiento de la palabra. Porque por la palabra viene la fe. La fe la podríamos poner de esta manera. Por la palabra es que recibimos vida y despertamos
para que nuestros ojos, amén, sean abiertos y entendamos que Jesús es Señor. Amén. Sencillo, ¿verdad? El ABC del Evangelio. Es más, mira un error que muchas veces nosotros caemos. Pensamos que cuando una persona es moralista será más fácil para traerlo al Señor, porque de alguna manera pensamos que está un poco más cerca del Señor. Pero no fue así con Nicodemo. Jesús a Nicodemo le dijo que estaba perdido como cualquier pecador. Y le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Y solo Dios podía causar ese nuevo nacimiento. Esto de nuevo nacimiento, mis hermanos, estamos hablando de que solo Dios puede transformar o cambiar lo duro que nosotros somos. Y cuando digo duro, me estoy señalando a mí también, veras. Fue solo Dios quien pudo cambiar mi orgulloso corazón. De veras, la gloria sea al Señor. Y ¿por qué hago énfasis en esto? Porque incluso cuando estamos en la iglesia puede entrar este tipo de orgullo. No es que ahora yo soy salvo porque un día yo tomé la decisión para dejar de pecar. Y eso es una mentira, de veras. Si nosotros somos salvos, lo hemos dicho que ha sido siempre por la gracia, por la misericordia de Dios. Porque si el Dios que conoce todas las cosas hubiera entendido que el ser humano tiene la capacidad para ser lo suficientemente bueno y evitar la condenación eterna, créame, mi hermano, que el Señor no iba a enviar a su Hijo. Y por ese que envió, el Señor dice, la palabra dice, que todo ser humano va a dar cuentas. Y la pregunta va a ser, ¿qué hicimos con ese sacrificio de mi hijo? ¿Lo ignoramos? Alguien dijo, y lo he escuchado. Qué tremendo, amén. No ha sido porque un día nosotros dejamos de pecar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos. Y la palabra del Señor dice que ninguno andaba buscando a Dios. Ninguno. Ojalá y entendamos eso. El mismo Señor Jesús dijo que fue Él quien vino a buscar lo que se había perdido. Lo vino a buscar y salvar. Amén. Y yo no sé usted, pero yo sí andaba perdido. Amén. Posiblemente usted no estaba tan perdido como yo, pero todos estábamos perdidos. Y gracias le damos al Señor, amén, que nos encontró. Y es importante, mis hermanos, que nosotros, conocedores de la palabra, le digamos esto a las personas. ¿Para qué? Para que entiendan que no hay nada bueno que ellos puedan hacer para ponerlo, si es posible, en contra de la pared, y que entiendan que no hay a dónde ir. Tu situación de pecado nadie la puede arreglar sino solo Jesús. Se requiere, amén, de un milagro. Y si alguien pensara, amén, que alguien puede comprar la salvación, Jesús lo dijo, es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja que un rico alcance la salvación por sus propios medios. Eso es lo que estaba diciendo. Y eso cae, amén, para cualquier ser humano. Como dijimos, no era fácil para Nicodemo. No era fácil, por eso es que Jesús varias veces, mire cómo el amor de Jesús, varias veces viene y le dice, de cierto te digo, varias veces. En verdad te digo. ¿Nunca ha tenido usted la oportunidad cuando quiere... Esas oportunidades cuando usted quiere que su hijo entienda lo que usted le está diciendo? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Nos bajamos al nivel del hijo y nos lo quedamos viendo a los ojos y entonces le empezamos a hablar lo que él necesita aprender. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Él quería que Nicodemo entendiera estas verdades divinas que iban en contra de todas las mentiras que había creído. Porque eso es lo único que el mundo nos puede ofrecer. Y podríamos, hermanos,
podríamos vernos tentados en pensar de que el problema de Nicodemo y los fariseos era un simple error de interpretación. Porque podríamos pensar de que ellos tenían las buenas intenciones o las intenciones sinceras para buscar a Dios. Podríamos caer en ese error. Y sin embargo, la palabra nos dice que Jesús, que conoce los corazones, no se dejó engañar con esa mentira, sino que él entendió que tanto Nicodemo como los fariseos estaban perdidos. Oiga esto. Aparte de eso, Jesús hace a Nicodemo responsable de esa situación. ¿Por qué? Porque él conocía las Escrituras. Y nosotros tenemos las Escrituras. No es en vano que el Señor, después de 2000 años, todavía Él la haya preservado. No hay excusa. El punto, mire, es que el Señor Jesús viene y detiene a Nicodemo como decimos por ahí, en seco. ¿Sí entiende, verdad? Cuando los carros los quiere detener, cuando está mojada, no hay control. No, lo detiene en seco. ¿Para qué? Para que entienda Nicodemo que no hay otra salida. No es de añadirle más a tu lista. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer de veras con las personas. De hacerlos ver que ya no hay nada que ellos puedan hacer por sí solos para alcanzar la vida eterna. Absolutamente nada. Tienen que saber o tenemos que hacerlos entender de que están en una completa, como decimos por ahí, bancarrota espiritual. Por eso el Señor Jesús, Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, dice la palabra, es el reino de los cielos. El que ha llegado, amén, a esa angustia y decir, Señor, que no hay nada, no tengo nada, por favor, ten misericordia. ¿Qué entonces le queda a Nicodemo? Dice que le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ya el Señor en estos primeros versículos lo ha mencionado alrededor de 5 veces. También le dice de que tiene que creer. Y el Señor ya se lo ha mencionado alrededor de 7 veces. Mire cómo lo está llevando el Señor. Pero Nicodemo no cree. Y he ahí, mira el tremendo dilema, porque aunque no hay nada que Nicodemo puede hacer, él tiene que creer lo que Dios ha provisto para que esto se pueda dar. Ese es el dilema. No hay nada, pero tengo que creer. Y lo que Jesús, mire, me encanta la manera como Jesús evangeliza, copiémosla. Lo primero que él hace es que confronta la incredulidad de este hombre y le dice, tú eres un incrédulo, tú no crees. O sea, no son tus pecados los que te van a alejar de Dios. Los pecados solo son una señal de lo que hay en tu corazón y tu corazón no cree. Pero después mire lo que hace el Señor. Después empieza a resaltar la fe, habla de la fe. O sea, no lo deja en el lodo. Le muestra la salida, esto es lo que hay. Pero también, si usted ve el versículo 19 de ese capítulo 3, el versículo 20, el Señor también condena la incredulidad. ¿Por qué? Porque el asunto está en esto, es creer o no creer. Ahí es donde llega el hombre. Hasta ahí es donde debemos de llevar a la persona, creer o no creer. El que cree, dice la palabra, será salvo. Y el que no cree será condenado. Pero ¿sabe qué? Pareciera, dijo alguien por ahí, pareciera como que hoy tenemos temor en decirle esto a las personas, en hacerle saber esto a las personas. No, es que es mi familiar y no quiero que se me enoje. No es que es mi jefe de trabajo y no quiero que me ocurra. Mire que en el versículo 11, ahí en Juan 3, mire las verdades que dice Jesús.
Dice, de cierto te digo que lo que hablamos es lo que hemos visto. Eso es lo parafraseando lo que dice ahí. Oiga, esto es una tremenda declaración de parte del Señor Jesús. Porque literalmente lo que le está diciendo es, yo te estoy hablando las cosas que yo conozco personalmente. O sea, le está diciendo, esto no es una información que alguien me ha pasado o que la he conseguido ahí por YouTube. Bueno, no creo que haya dicho eso, pero entienden el punto, ¿verdad? Él dice, esto es, ni siquiera lo que te estoy diciendo es información de algún profeta. Esto es yo como Mesías, lo que yo conozco con la autoridad divina. Te estoy diciendo que la salvación no se puede ganar por obras, sino por la gracia de nuestro Señor. Ahora, mire que para mí esto es también como para otros. Esto es terrible, mis hermanos. Porque el gran Mesías, el Mesías esperado, dice la palabra que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y alguien lo puso de esta manera, que eso por un lado puede ser alentador, y por otro lado puede ser, o mejor dicho, por un lado eso es muy desalentador, y por otro lado puede alentarnos un poco. ¿Por qué? Porque si al hombre, al maestro, que no tiene comparación, a Jesús, si a él lo rechazaron, si en él no creyeron, no nos sorprendamos, ¿verdad? O no se sorprenda si a usted no le crean. Pero esa era la realidad. Mire que Nicodemo, como todo ser humano orgulloso, porque ahí es donde comienza, no quiere creer. El orgullo lo limita. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser que no califique para ir al cielo si yo soy el maestro de Israel? Si yo soy aquel que las personas se sientan para aprender de mí, ¿cómo va a ser eso? Es una lucha. No es algo fácil. Pero Jesús simplemente, mire, lo llama incrédulo. Y le da una analogía terrenal. y lo acusa, le dice, si no entiendes una analogía que es tan común, ¿cómo vas a entender las cosas de Dios? Y es que primero él tenía que creer para poder entender las cosas de Dios. Le digo una cosa, fíjense que está súper comprobado que la incredulidad en verdad produce ignorancia. Eso está bien comprobado. Toda persona que no cree le va a dar una interpretación confusa o errónea de la palabra. Me atrevo a decir que aún cuando un hijo de Dios anda en desobediencia, también va a acomodar la palabra a su situación. Eso está comprobado. En mi vida personal me ha tocado conocer personas que se han apartado de la verdad, y después de eso el siguiente paso es comenzar a negar a Dios y negar su palabra. Y ese patrón lo he visto una y otra vez. Tremendo. Y Nicodemo, mire, él era prisionero en verdad de su propia oscuridad espiritual. Pero el Señor comienza ahí atacando o confrontando su incredulidad. Y mire que si usted le note, si usted es de esos que le gustan los detalles, después del versículo 13, él ahora entonces comienza a hablarle de que tiene que creer. ¿Y cómo lo hace? Empieza a fomentar la fe. Pero está esto, hay esto, y tú puedes creer. Vea cómo dice el versículo 13. Dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Le puso atención a eso? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Les repito esto porque
esto en verdad descalifica a todas esas personas que hablan y que dicen que han ido al cielo y han regresado. Todos descalificados. También algo que me enseña esto es de que esto también descalifica a toda religión terrenal. Toda. ¿Por qué? Porque todas son de origen humano y satánico. ¿Quién lo dijo? Pablo lo dijo. Y él dijo, todas ellas son anatema. ¿Por qué? Por lo que está diciendo el mismo Señor Jesús. Porque el único que ha descendido del cielo para traer la verdad divina y la salvación al ser humano es solo Jesucristo. Esa es una verdad que con el tiempo la vamos a tener que confrontar de una manera más individual. Porque no me canso de decir que estamos llegando a esos tiempos donde ya se oyen gritos, que quién se creen esos cristianos, que son los únicos salvos. Pero eso yo creo que viene. ¿Por qué? Porque la Biblia, mire cómo lo pone, él dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es Jesucristo. Amén. Y mire qué tremendo, Nicodemo está hablando con él. Está hablando con el Dios encarnado, está hablando con el Hijo de Dios, está hablando con el Mesías esperado, el mismo que en varias ocasiones él dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. En varias ocasiones él habló de cuál era su posición, de cuál era su esencia. Amén. Ve el versículo 14. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mira, esto es esto es muy poderoso. ¿Por qué? Analice su cristiandad. Porque lo primero que el Señor Jesús está diciendo aquí es que es necesario que Cristo sea elevado en todo y por todo, literalmente. Que Jesús está por encima de todo y de todos. Esa es de la única manera como el Señor Jesús nos va a recibir. De la única manera. Ahora, ¿por qué? Él mismo lo está explicando, porque Él es el único que bajó del cielo. Y Él es el único que puede ser ascendido hasta el nivel más alto. Y Él mismo lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Mire, eso de ser levantado, obviamente, ¿verdad? Está haciendo referencia a la crucifixión. Pero mire el detalle que usa Jesús. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cuál serpiente? Esos que leen, ¿verdad? Se acordarán que por allá por Números capítulo 21, el pueblo de Israel, dice la palabra, que estaba en desobediencia, estaba en pecado. Dios en su misericordia, y en vez de eliminarlos a todos, dice que tuvo misericordia y le dijo a Moisés que levantara o hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta, y que toda persona que había sido mordida por el veneno de estas serpientes venenosas, que vinieran y cuando vieran la serpiente iban a ser sanados, y así sucedió. Pero mire qué maravilloso, que quién iba a pensar. Si usted no conoce la historia de la crucifixión, ¿quién iba a pensar que el Señor iba a utilizar esta misma ilustración para hacernos ver que de la misma manera como el pecador lleva la mordida, alguien dijo, de la archiserpiente que es Satanás? ¿Quién iba a pensar que de la misma manera ellos por fe iban a ver la serpiente de cobre, iban a ser sanados? Que de la misma manera también, si nosotros vemos o levantamos nuestra vista al Cristo que está crucificado, que también podemos ser salvos. Amén. ¿Quién iba a pensar? Solo Dios. ¿Entiende que Dios no habla solo por hablar? Qué maravilloso de veras.
Y todo lo que Dios nos pide, en verdad, es tomar la misma posición de humildad de este pueblo de Israel. No sé qué tiene, no tiene, en verdad no tenía nada, era un acto de fe. Pero esta fue la orden que se me dio, que yo venga, alce mi vista y ve hacia arriba a esa serpiente. Yo sé que voy a ser sanado, y fueron sanados. No hubo nada mágico, no hubo ninguna fórmula, fue fe. Nicodemo, todo lo que tú necesitas hacer es creer, solo cree. Rapidito, termino. Debemos de entender por todas partes de que creer es el corazón del evangelio. No solamente para ser salvo, sino incluso para entender que Dios como hijos nos puede sacar de cualquier situación en la que estemos. Siempre ha sido la fe. Tenemos que creer en lo que Dios hace y no en lo que nosotros hacemos. Amén. Tenemos en verdad de que creer que ha sido provisto un sacrificio para nosotros ser salvos. Tenemos que creer que no es por nada ni nadie que puede darnos un corazón nuevo, sino solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá yo quisiera que usted fuera sincero. Si usted es una de esas personas que no cree, deje el orgullo y haga lo mismo que hizo Nicodemo. Dobléguese ante Jesús. El hombre le dijo, no creo. Jesús lo supo, pero vino a Jesús. Nicodemo vino a Jesús de noche. Pero le digo algo, cualquier hora es buena para venir a Jesús. Hoy, dice él, es el día de salvación. Amén. Mire, me encanta, yo no sé si ustedes de los que le ponen atención a la lectura cuando se lee. Me encanta la historia de Jonás, que a propósito, Jesús corroboró que era una historia genuina. Y allí en ese capítulo 3 que nosotros leímos, mire que dice de que vino palabra de Jehová por segunda vez al profeta Jonás para que fuera a advertir a los ninivitas, la gente de Nínive. Yo no sé cuánto tiempo tiene el Señor tratando con su corazón o advirtiendo su corazón, pero yo quisiera, mi oración es que no lo rechace. Mire, a propósito de este Jonás tiene un tipo de prédica que yo creo que a todos les gusta. Un mensaje corto. Pero oiga el contenido de las palabras o del mensaje de Jonás, de su predicación. Él dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue todo. Eso fue su mensaje. Ahora miren lo que dice ahí en ese capítulo 3 que leímos. Dice, pero la noticia llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su silla, se quitó su vestimenta real, esa de hombre, esa de orgullo, y se cubrió de cilicio. Este es un saco que da comezón, dicen por ahí mis amigos mexicanos, en el cuerpo. Y se sentó, dice, sobre su ceniza. Versículo 7. Y después hizo proclamar y anunciar en Nínive diciendo que hombres ni animales probasen alimento y que no bebieran agua, sino, dice, que se cubriesen de cilicio. Y dijo, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oiga el versículo 9. Porque quién sabe, mira las palabras de este rey. Porque quién sabe, le digo una cosa, Dios no está obligado a perdonarnos.
Dios no está obligado a salvarnos. Pero quién sabe, dice él, si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Mis hermanos, mi amigo, esta en verdad es una bella postura de arrepentimiento y de humildad. Yo no sé cómo fue su conversión al Señor, pero ojalá haya sido de esta manera. En el versículo 5 hay algo que me encanta. Dice entonces, ¿verdad? Que ellos ayunaron y se vistieron de cilicio. Pero le digo una cosa, no fue eso que los salvó. No fue que ellos se ayunaron y se vistieron de cilicio, sino algo poderoso que hay ahí, dice. Todos, dice aquí, que los hombres de Nínive creyeron a Dios y mostraron verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo dice. Dios supo, dice, que fue de corazón que lo hicieron. Porque oiga lo que sucedió. Creo que está en el versículo 10, creo. Dice, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho o que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios ya tenía un plan de castigo, pero porque creyeron a Él, Él se arrepintió. ¿No le gustaría hacer esto este día? Amén. Creer es misericordia de Dios, porque no nos merecemos nada. No me canso de decir eso. Estamos en tremenda necesidad. No importa, no estoy hablando del corazón, amén. Estamos en tremenda necesidad. Hablo a la iglesia. No nos conformemos con nuestro nivel espiritual. Estamos en tremenda necesidad, amén. Se atreve a inclinar su rostro conmigo para orar, amén. Y en sus propias palabras, abra su corazón al Señor. Si quiere saber más de esto, si tiene dudas, acérquese, amén, como lo hizo Nicodemo. Estamos dispuestos a ayudar. Por allá vamos a estar en la parte de atrás. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Esa es tu palabra, eso es lo que estamos hablando, solo estamos pasando la información. Pero permite, Dios, permite que nuestros corazones la reciban. Ayúdanos, Señor, a actuar en ella, Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios